acuerdo con las vías de eliminación del nitrógeno, tenemos que, según la forma en la cual se eliminen o el tipo de compuestos que generen, estos se clasifican en, por un lado tenemos a los urotélicos, que son aquellos que eliminan en forma de urea ese nitrógeno, y ahí está el caso de los vertebrados terrestres, así como también en los seres humanos. Tenemos a los amonotélicos, que son los que eliminan el nitrógeno en forma de amoníaco, y es el caso de los peces, y a los uricotélicos que eliminan el nitrógeno en forma de ácido úrico, y aquí tenemos el caso de los reptiles y pájaros. Entonces esas son las vías o la forma de eliminación del nitrógeno. Vamos a ver que haciendo otra vez una pincelada general de cómo, digamos, va sucediendo ese metabolismo de proteínas, vemos que por un lado tenemos las proteínas de la dieta y a las proteínas corporales que por diversos motivos estos se van, digamos, en el caso de las proteínas de la dieta, se van digiriendo hasta llegar a lo que son los aminoácidos, al igual que también si el organismo no posee como recurso al exógeno, también se provee del exógeno para poder, digamos, llegar a tener a los aminoácidos para diferentes fines. Tenemos entonces a los aminoácidos que pasan por una desaminación, la cual puede transitar por la transaminación y la desaminación oxidativa. ¿Para qué? Para la generación del esqueleto carbonado por un lado y para la producción del ion amonio dentro de lo que es ese metabolismo. ¿Sí? Entonces tenemos el esqueleto carbonado que puede, digamos, utilizarse para la oxidación, en la cual va a haber formación de dióxido de carbono y agua, y por otro lado, en el caso en el cual ese organismo esté necesitando ese esqueleto carbonado para la síntesis de otros compuestos orgánicos. Y por otro lado, como hablamos en la generación del ion amonio o amoníaco, para la eliminación al medio, ¿verdad? Por medio, valga la redundancia, de por medio de la excreción renal, o sea, a través de la orina. Vamos a ver que la principal fuente de amoníaco en el organismo es la desaminación oxidativa del glutamato en diversos organismos. Además, se produce el amoníaco en cantidades apreciables también por acción de bacterias de la flora intestinal sobre los restos de alimentos nitrogenados, o sea que uno de ellos es a través del ciclo de la urea que se realiza en el hígado, y por otro lado tenemos a través de las bacterias de la flora intestinal. Este amoníaco se absorbe y pasa a la circulación portal. Sabemos aquí que a través de la circulación enterohepática, este amoníaco que es producido por las bacterias del intestino pasa de vuelta al hígado a través de la circulación portal. ¿Para qué? Para que ésta pueda llevarlo a través del ciclo de la urea y convertirlo en justamente en un compuesto que es no tóxico, como es el caso de la urea. Vamos a ver entonces que el origen del amoníaco entonces se da por dos vías. Uno, por reacciones de desaminación oxidativa y no oxidativa, y por otro lado, por bacterias intestinales y su posterior absorción. Y tenemos que saber que el amoníaco justamente pasa al ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque es un ion tóxico que debe ser eliminado, y el cual, si no es eliminado, puede producir graves consecuencias. Entonces es por ello que tenemos un mecanismo, por llamarlo así, de detoxificación para que ese amoníaco pueda ser eliminado a través de un ion mucho más noble, que es en este caso la urea. Vemos aquí otra vez que las proteínas, haciendo un repaso, a través de las proteasas se convierten a péptidos, esos péptidos otra vez a través de las peptidasas en aminoácidos, que estos aminoácidos pueden, digamos, tener diferentes caminos, ¿sí? Dentro del metabolismo de esos aminoácidos podemos tener como producto final al amoníaco, que a través del ciclo de la urea, esto se detoxifica para poder ser eliminado a través de la orina. Y también, por otro lado, que los microorganismos también producen el amoníaco para la generación de proteínas. Entonces, ese es, digamos, el camino que van adoptando las proteínas, tanto exógenas como endógenas, a través del metabolismo de las proteínas. Bueno, en condiciones normales, los niveles en sangre de este amoníaco son muy bajos, lo cual indica que hay una gran eficiencia de los mecanismos encargados de eliminarlo. Esto es muy importante porque se da la toxicidad del amoníaco especialmente para el sistema nervioso central.
que es un punto muy importante a tener en cuenta el por qué tiene que ser eliminado. Como el hígado es el principal órgano de remoción, en casos de insuficiencia hepática grave, la amonemia asciende y se produce en cuadros de intoxicación con graves consecuencias. O sea, si hay un problema de base en el cual haya eh, una distorsión en lo que es el metabolismo de esas proteínas, especialmente en lo que es en el ciclo de la urea, muchas veces es que este amonio se eleva en sangre y produce graves consecuencias neurológicas, como es el caso de, por ejemplo, en una enfermedad hepática en la cual se complica, podemos poner el caso de una cirrosis hepática, en la cual está descompensada y hay iones de amonio en grandes cantidades en la sangre, lo que esto hace que pase a la barrera por la barrera hematoencefálica y provoque lo que denominamos la encefalopatía hepática, que realmente es un trastorno en el cual ya no es reversible y bueno, trae graves consecuencias. Entonces, es por ello que es sumamente importante conocer, digamos, quién es el encargado de realizar esto, o sea, el órgano encargado, en dónde se realiza. Y vamos a hacer a modo de repaso, entonces, dónde se realiza el metabolismo de proteínas en el hígado, ¿sí? Específicamente a nivel celular en la mitocondria, bueno, y que su mecanismo de desintoxicación corresponde a lo que es el ciclo de la urea. Y bueno, ¿para qué el ciclo de la urea? Para poder eliminar esos desechos nitrogenados que van a ser tóxicos para el organismo. Otra vía, digamos, de eliminación de ese amoníaco también es a través de la formación de glutamina, donde el amoníaco unido a glutamato por acción de la glutamina sintetasa, que es una enzima mitocondrial que cataliza la formación del enlace amida, a expensa de energía cedida por la hidrólisis de ATP. O sea, una forma también de, digamos, de conversión, en este caso, del amoníaco es uniéndose al glutamato para la formación de glutamina, que sabemos que es un aminoácido. Entonces vamos a ver cómo se realiza la reacción de la glutamina sintetasa. Tenemos al glutamato por un lado, más el ion amonio, que es el cual, digamos, va a hacer que se convierta ese glutamato en glutamina, produce a la glutamina a través entonces de la glutamina sintetasa. Entonces, es una de las formas en las cuales, digamos, va a modificarse ese ion amonio con, digamos, la ayuda del glutamato para convertirse en glutamina. Tenemos entonces la enzima glutamina sintetasa y esto lo hace con un ATP por medio, en la cual se produce, ¿sí? eh, como, eh, como una reacción, digamos, obviamente en la cual se utiliza el fósforo, el ADP más fósforo inorgánico. Bueno, la síntesis de glutamina es un mecanismo, como lo habíamos visto en las diapos anteriores, un mecanismo de eliminación del amoníaco que es importante en diversos tejidos, o sea, es una forma de eliminación del amoníaco, ¿sí? Y la glutamina es hidrolizada a ácido glutámico y amoníaco por acción de la glutaminasa. Esto es haciendo un repaso nuevamente de la reacción anterior que vimos. Y en el caso de la formación de la urea, vemos que la casi totalidad del amoníaco originado por desaminación es convertido a urea en el hígado, que es el único órgano que dispone de todas las enzimas necesarias para esa conversión. La síntesis de urea se realiza principalmente entonces en el hígado por las células del hígado, que son los hepatocitos, que rodean los vasos del sistema portal, descrito originalmente por Krebs y Henseley. Y en este ciclo participan 5 enzimas. Vamos a ver. Entonces, viendo el ciclo de la urea que se realiza entonces en el hígado, la localización es en las mitocondrias, que serían 2 de las 5 reacciones que generan las mitocondrias, vamos a ver más adelante en forma específica, y las 3 restantes en el citoplasma o en el citosol, donde tenemos una reacción global en la cual por cada mol de urea se generan 4 ATPs. Y vamos a ver que los átomos de nitrógeno que provienen también de la urea para su formación provienen por un lado del ion amonio, que es el que necesitamos, digamos, cambiar a su estado no tóxico, ¿sí? Y por otro lado del aspartato. Y vamos a ver entonces cómo se realiza la excreción del nitrógeno, ¿sí? Vemos que el ciclo de la urea consta de 5 reacciones, 2 se realizan en la mitocondria y las 3 restantes en el citosol, y que por cada molécula de urea se generan 4 ATP, una reacción global.
Vamos a fijarnos también que la urea, digamos, el ciclo de la urea se realiza en el hígado, ¿sí? Este es el órgano efector por excelencia. Y bueno, a nivel celular, los dos primeros pasos ocurren en la mitocondria y los tres últimos en el citosol. ¿Por qué ocurre esta excreción de nitrógeno? ¿Por qué? Por la ingesta de proteínas de la dieta o en el caso también de que haya inanición, en la cual el organismo necesite de alguna manera energía y lo utilice a través, digamos, las proteínas corporales. ¿Dónde se realiza? En la mitocondria. ¿Cómo inicia esto? Con la condensación del ion bicarbonato con el amonio, la cual va a generar producto a través de la utilización también de un ATP, a través de la enzima carbamilfosfato sintetasa. Esto es estimulado por el N-acetilglutamato que da como producto la carbamilfosfato más 2-ADP más un fósforo inorgánico. Luego de esto, ¿qué ocurre? El carbamilfosfato cede su grupo carbamilo a la ornitina mediante la ornitina transcarbamilasa, la cual nos da como producto un fósforo inorgánico más citrulina que a través de un transportador ornitina-citrulina va a pasar al citosol, de la mitocondria al citosol para continuar. Posterior a esto se condensa el grupo amino del aspartato y el ureido de la citrulina mediante la argininosuccinato sintetasa, la cual origina como producto la argininosuccinato. Esto también hace o realiza esta reacción utilizando un ATP, la cual da como producto el AMP más dos fósforos inorgánicos. Luego existe o va a suceder una tiólisis del argininosuccinato a través de la argininosuccinato liasa, la cual va a dar como producto la arginina y el fumarato. El fumarato seguirá otro camino y la arginina continuará en el ciclo a través de la arginasa, la cual va a producir agua, más el producto final que necesitamos, que es la urea, más la ornitina, que va a ir de vuelta a la mitocondria para otro ciclo de la urea. Entonces, la forma en la cual se elimina la urea, ¿sí? Produciéndose todo esto en el hígado y luego pasa al riñón para su eliminación. La regulación, ¿cómo se da? Por un lado tenemos por la ingesta alta de proteínas de la dieta, la cual va a generar esqueletos carbonados de aminoácidos para que para la producción de urea debido al exceso de esos grupos aminos. Y por otro lado tenemos un estado de inanición en la cual el organismo recurre a la degradación del músculo para también la producción de energía en el cual el paciente no está consumiendo, por ende aumenta también la urea. Y por otro lado, otro mecanismo de regulación es el N-acetilglutamato, que es un activador alostérico que es estimulado por la carbamilfosfato sintetasa 1, que a su vez es estimulado por el glutamato, la acetilcoenzima A través de la enzima N-acetilglutamato sintetasa activado también por la arginina. Todos estos son activadores del ciclo de la urea. ¿Qué es lo que sucede entonces después con ese fumarato que quedó como un metabolito intermediario? El fumarato ingresa al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, para continuar con el proceso, digamos, del metabolismo de ese fumarato que pasa a malato y luego a oxaloacetato para la producción de energía. O sea, por un lado entonces tenemos la producción de arginina en ese ciclo de la urea, por otro lado la de fumarato que va a ingresar al ciclo de Krebs. Y también esto también puede suceder a nivel de lo que es el aspartato, donde también hay, digamos, una transaminación para que luego esta pueda también ingresar al ciclo del ácido cítrico. Y esa es la manera en la cual está regulada el ciclo de la urea y también por ende el ciclo del ácido cítrico a través de ese metabolito intermediario que se produce dentro, digamos, de esas 5 reacciones específicamente en el paso 3, que es en el cual, digamos, se escinde la molécula de arginina. Siguiendo entonces con la síntesis o digamos los esquemas, tenemos aquí un esquema bastante interesante de donde ocurre nuevamente el ciclo de la urea, haciendo un repaso, las dos primeras reacciones en las mitocondrias a través de las enzimas carbamidil fosfato sintetasa, ¿sí? Y a través de la ornitin transcarbamilasa, que son enzimas que digamos
son las protagonistas dentro de las primeras reacciones del ciclo de la urea y posterior a esto ya ocurre dentro del citosol. Después de haber visto todos estos esquemas, entonces vamos a seguir con eh, las propiedades de la urea, ¿sí? Vimos entonces que todos estos mecanismos o estos procesos catabólicos que ocurren dentro de lo que es metabolismo de desechos nitrogenados se dan justamente para mantener un equilibrio dentro de lo que es el equilibrio de nitrógeno dentro del organismo y por ello es que el organismo recurre al ciclo de la urea para destoxificar ese amonio, de amonio a urea y pasamos por esas 5 reacciones que vimos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de este desecho nitrogenado? Vamos a ver que es una molécula pequeña, sin carga, es por ello que es fácilmente eh, excretable, ¿sí? Es difusible, es soluble, también es atóxica, que esto es uno de los principales, digamos, es una de las principales características de la urea y por la cual dijimos el hígado se encarga de todo ese metabolismo y el riñón de la excreción. También que el 50% del peso de la urea corresponde a nitrógeno y que, bueno, en su esencia está la eliminación de dos productos de desecho. Por un lado tenemos el amoníaco, que es lo que buscamos en la forma no tóxica, su excreción a través de este ciclo, y por otro lado la producción de dióxido de carbono. Y bueno, y que los valores normales son entre 25 y 30 gramos de urea diarios producidos. Bueno, una vez que hayan visto todo el material, que hayan tomado sus apuntes y bueno, vean realmente la importancia clínica que tiene el que el profesional del área de nutrición maneje estos conceptos, maneje estos procesos, van a poder entender más adelante en otras materias profesionales en las cuales, digamos, ustedes ya tengan los valores de urea, de creatinina, así como también estudien a ciertas enfermedades que tienen estrecha relación con el metabolismo de las proteínas, entonces te va a ser mucho más fácil comprender desde lo fisiológico hasta lo fisiopatológico. ¿Para qué? Para que mañana nosotros como actores principales dentro del tratamiento nutricional de ese paciente podamos realmente ser personas idóneas para poder realizar este tipo de tratamiento, ¿sí? Vimos entonces que las enfermedades hepáticas pueden cursar con una distorsión del metabolismo de las proteínas, así también las enfermedades renales tienen una estrecha relación con la excreción de estos desechos, si bien el hígado es el encargado del metabolismo, el riñón es el encargado de la excreción, o sea, pueden darse inconvenientes o patologías dentro de estos órganos blancos, como lo es el hígado y el riñón en este caso, que son, digamos, actores principales dentro de lo que es el equilibrio del nitrógeno en nuestro organismo. Y bueno, entonces les animo a que si no pudieron comprender bien el proceso, lo vuelvan a ver para que después puedan realizar con mayor eficiencia o digamos con mayor solvencia o mayor solidez los casos clínicos. Nos vemos entonces en la próxima clase.